Y muy bien, bueno, pues quisiera no quitar más tiempo, quisiera entrar directamente al mensaje. Es un mensaje que tal vez ustedes han escuchado ya en la mañana o durante el día en su iglesia, o han leído la palabra de Dios. Esta mañana yo estaba leyendo la historia de cómo Jesucristo había sido sepultado y cómo resucitó, ¿verdad? El tercer día, y créanme, nada más con leer estas cosas me llena de gozo, me llena de alegría y me pone gasolina, ¿verdad? Para seguir en los caminos del Señor y saber que le servimos a un Dios vivo y no le servimos a un Dios muerto. Y bueno, el día de hoy quisiera compartir unas cuantas cosas con ustedes, así es de que si me pueden acompañar, vamos a estar en el libro de Mateo capítulo 16, vamos a estar leyendo el versículo 13 en adelante. Quiero leer una declaración muy importante, una confesión que hizo Pedro a nuestro Señor Jesucristo, y de ahí esta confesión estaba hablando Cristo de algo muy importante que iba a suceder cuando Él fuese crucificado y eventualmente sepultado. Así es de que vamos a estar leyendo en ese pasaje de la Escritura, en el libro de Mateo capítulo 16 y versículo 13. Dice así la palabra del Señor, si me pueden seguir con su vista. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Luego el versículo 17 dice: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Luego le dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y bueno, quiero hablarte de estos versículos y voy a entrelazar algunas referencias cruzadas a lo que está hablando este pasaje, y espero que sea de bendición y de ánimo en esta noche. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por haber venido, Señor, hace ya más de 2000 años atrás a este mundo y estar dispuesto, Señor, a despojarte del cielo, de las calles de oro, de tu comodidad y de tu riqueza, de tu resplandor, para venir a un mundo, Señor, a ser rechazado, golpeado, humillado y finalmente, Señor, crucificado en una cruz de una manera cruel. Te colgaron, Padre Santo, en ese lugar y expusieron tu cuerpo. Dice tu palabra que ni siquiera había forma humana en ti. Y Padre Santo, tú soportaste todo eso y terminaste la obra en la cual viniste a hacer este mundo por un pecador como yo. Y Padre, te damos muchas gracias que la esperanza que nosotros tenemos y donde nosotros reposamos nuestra alma todos los días de nuestra vida es de que como tú venciste la muerte y resucitaste de los muertos, así juntamente nosotros resucitaremos contigo. Y Padre Santo, en esta noche solamente queremos magnificar y recordar lo importante que es esa promesa que cada cristiano debe de tener, de que ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. Que vamos a resucitar, Señor, que no vamos a morir y simplemente dejar de existir en este mundo, sino que tú nos has dado esa promesa en la cual podemos confiar y todos los días podemos agarrarnos de ella, pensando, Padre Santo, en este evento tan importante que fue un domingo en la mañana cuando resucitaste victorioso de la muerte. Y te pedimos ahora, Padre Santo, que nos ayudes a estudiar estos versículos y danos ánimo, ayúdanos a despertar nuestro entendimiento para darnos cuenta, Padre, que qué importante es la resurrección de Cristo en nuestra vida cristiana. Gracias por los que están escuchando, los que están entrando a la transmisión en esta noche. Si hay alguien que no es salvo, que no tiene la seguridad de que si muere el día de hoy, que no pueda irse a dormir el día de hoy, Señora, y simplemente con dudas en su corazón y con incertidumbre en su alma de que si muere no sabe dónde va su alma. Gracias, Padre, por tu palabra, y usa este inútil siervo, en tu nombre te lo pedimos todo esto. Amén. Varias veces se ha hablado de este pasaje y no sé, hay unos 3, 4 sermones que he podido predicar acerca de este pequeño pasaje donde Jesús se encuentra con sus discípulos. Dice la Biblia que están caminando, ¿verdad? Y están yendo de una ciudad a otra. De pronto Jesús llega con sus discípulos a una ciudad llamada Cesarea de Filipo y
a propósito, él se para hacerle una pregunta a los discípulos que estaban con él. Jesús voltea hacia una ciudad llamada Cesarea de Filipo, que en aquellos tiempos, en los tiempos de Jesús, Cesarea de Filipo era una ciudad muy pagana, una ciudad muy idólatra, donde la gente venía a adorar a diferentes dioses, diferentes divinidades y a rendirles culto. Jesús se para con sus discípulos estando allí y vuelvo a repetirlo, lo hace a propósito porque quería enseñarnos algo a ellos y a nosotros el día de hoy también. Y se para con sus discípulos y les pregunta, ¿qué es lo que la gente dice que es el Hijo del Hombre? En pocas palabras, ¿qué es lo que la gente piensa que soy yo? ¿Qué creen ellos que yo vine a hacer a este mundo? Y literalmente en ese lugar llamado Cesarea de Filipo, creo yo que en ese tiempo había mucha gente tratando de adorar, y no voy a entrar en detalle en esto, pero se dice que ahí había tanta idolatría porque servían a diferentes dioses y adoraban a diferentes dioses, como el dios Pan, el dios del pánico que le llamamos, y a los césares de aquella época, y estaba la gente tan enfocada en los césares y en las personalidades políticas de aquella época y en sus dioses paganos, mitológicos, griegos, que se olvidaron que Jesús estaba caminando sobre la faz de la tierra, el Rey de Reyes y el Señor de Señores estaba con ellos. Lo habían visto tal vez hacer milagros, lo habían visto predicar y enseñar la bendita palabra de Dios. Pero Jesús se para y les dice a sus discípulos, ¿qué es lo que la gente dice que es el Hijo del Hombre? Inmediatamente contestan y dicen, bueno, unos dicen que eres un profeta, otros dicen que tal vez eres otro maestro, que eres Juan el Bautista, que eres alguno de los profetas que habría resucitado, ¿verdad? Y había venido a este mundo otra vez para enseñar y predicar, y comenzaron ahí a decirle qué es lo que la gente decía de él, y de pronto les dice la pregunta que te quiero hacer en esta noche a ti. Y para vosotros, les dice Jesús, fíjate bien lo que dice ahí en el versículo 15, dice, y él les dijo, y vosotros, ¿quién decís que soy yo? La pregunta esta noche sería, para ti y para mí, ¿quién es Cristo? ¿Qué significa la resurrección? ¿Qué significa el sacrificio de Jesús? ¿Qué significa la cruz de Cristo? ¿Qué significa lo que Cristo hizo por nosotros cuando Él estuvo en esta tierra? Inmediatamente después, dice la Biblia en el versículo 16, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús inmediatamente le dice, bienaventurado eres, Pedro, bienaventurado eres, Simón, Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino que mi Padre que está en los cielos. Y escúchame, joven, cuando tú y yo reconocemos quién es Cristo, y déjame decirte, este mundo tiene tantas cosas que nos están distrayendo de Dios, de su palabra, de su predicación, de sus enseñanzas, la música, las tentaciones que hay en el internet, todas las redes sociales que tenemos el día de hoy, nos desenfocan y nos quitan la mirada de ver quién es Cristo, qué significa tener la Biblia en nuestras manos, qué significa tener a un Jesús resucitado. Y muchas veces, así como esa gente, tal vez no estamos adorando a un Dios pagano, literalmente hincados enfrente de Él, rindiéndole culto, pero sí estamos olvidando a Cristo a través de todo lo que tenemos el día de hoy, adorando al Dios de este siglo, adorando al Dios de este tiempo, las redes sociales, el internet, la música, las personalidades que hay en este mundo que cantan, los artistas, la gente famosa, y nos olvidamos quién es el Cristo. Tú eres bienaventurado esta noche si tú dices, yo sé que Él es mi Cristo. No el Cristo de tu papá, no el Cristo de tu mamá, no el Cristo de tu pastor, no el Cristo de tu amigo, no el Cristo de tu amiga o de tu vecino. Tu Cristo y mi Cristo. Eres bienaventurado cuando tú piensas de esta manera y reconoces quién es Cristo. Luego dice el versículo 18, dice el versículo 17, entonces bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino que mi Padre que está en los cielos. Y gloria a Dios que Dios nos lo revela a través de su palabra. Eres bienaventurado cuando tú lees este libro, y este libro nos revela quién es Cristo, a qué vino Cristo, qué significa Cristo. Eres bienaventurado cuando tú lees la palabra de Dios. Dice a Salmos capítulo 1, versículo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos,
ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, en la ley de Jehová es su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Eres bienaventurado cuando tú y yo meditamos y nos damos cuenta que lo que está en este libro es verdad. Luego dice el versículo 19, y a ti, perdóname, el versículo 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Fíjate bien lo que le está diciendo. Tú eres Pedro. Pedro significa eres una piedra. Y sobre esta roca, primero se refiere a Pedro, pero después como una piedra. Y luego le dice, pero sobre esta roca, hablando de Cristo, edificaré mi iglesia. Y luego dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús hace una marca y le dice, tú eres una piedra pequeña, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. ¿Qué es lo que Jesús está comparando aquí? Pedro y él se está diciendo, Pedro, tú eres alguien que tú necesitas de mí. Tú necesitas un fundamento, tú necesitas una roca, tú necesitas una piedra grande para que tú puedas afianzar tu fe, para que puedas confiar en ella, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Déjame lo que Jesús estaba diciendo. Es muy probable que en ese lugar llamado Cesarea de Filipos había, si tú lees en la historia y lo buscas incluso ahí en internet, te vas a dar cuenta que ahí en Cesarea de Filipos, donde se paró Jesús en lo alto del Monte Carmelo, volteando hacia abajo, había un lugar que la gente en aquel tiempo le llamaba las puertas del inframundo, las puertas de la muerte, las puertas del Hades. Y Jesús, volteando tal vez a ese lugar, le dijo a Pedro, tú eres una piedrita, pero yo soy una roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, las puertas del inframundo, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Qué es lo que Jesús estaba diciendo? Hey Pedro, es necesario que yo vaya a la cruz del Calvario, es necesario que sea sacrificado, es necesario que cumpla lo que he venido a hacer este mundo, pero al tercer día resucitaré de los muertos, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra esta roca que es Cristo. Y déjame decirte, joven, la resurrección de Cristo no solamente había sido anunciada en el Nuevo Testamento, pero a través del Antiguo Testamento vemos varios pasajes donde Dios, a través de los profetas, a través de historias, a través de manera que Él podía ilustrar que al tercer día Jesucristo resucitaría de los muertos. Pablo lo dijo, que así como habíamos escuchado, habíamos oído de que Cristo resucitaría y sería necesario que resucitara de los muertos, Pablo hizo varias veces declaraciones acerca de la resurrección. En ese tiempo todavía no tenían el Nuevo Testamento completo, pero tenían el Antiguo Testamento, donde varios profetas y varios lugares, usando como figuras, como ejemplos de lo que un día Jesucristo vendría a hacer a este mundo, lo profetizaron y lo hablaron en la palabra de Dios. Con esto quiero decir lo siguiente: todo el significado de la salvación y la esperanza de la vida eterna que tú y yo tenemos descansa y reposa totalmente en la resurrección. Sin resurrección de Jesucristo de entre los muertos, escúchame joven, no tendríamos esperanza. La resurrección de Cristo es una doctrina fundamental. Que ese día cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ese día Jesucristo le dijo, qué bueno que reconoces quién soy yo, qué bueno que sabes que soy el Hijo de Dios, pero déjame te digo, Pedro, mi iglesia va a ser fundada en esta roca que soy yo, Cristo. Y déjame decirte que es necesario que yo vaya a morir, pero al tercer día resucite, porque sin la resurrección, escucha joven, no tendríamos esperanza, no tendríamos razón de existir después de la muerte. Alguien me dijo una vez, pastor, si Cristo solamente hubiera muerto en la cruz, hubiese derramado su sangre, pero Él no hubiera resucitado de los muertos,
¿usted seguiría creyendo en Jesús? Yo lo pensé. Y después de pensarlo le dije, yo creo que no. No podría creer en Jesús. Porque sería una mentira lo que él habría enseñado en ese tiempo de que era necesario y que él resucitaría. Yo no podría creer si él habría dicho que era necesario morir, pero al tercer día ser resucitado. Y si él no hubiera resucitado a los muertos, no tendría sentido mi fe. Si no hubiera resurrección, no tendría esperanza. Si no hubiera resurrección, no pudiera yo pararme a predicar en esta noche. Si no hubiese resurrección, no tenía esperanza de vivir por la eternidad. Y déjame decirte, hay muchas religiones el día de hoy que por eso no tienen esperanza. Por eso no pueden predicar lo que estamos predicando en esta noche. No pueden vivir confiados. No pueden vivir en la roca que es Cristo. Porque no creen en la resurrección. Los testigos de Carlos Russell, ellos no tienen esperanza de que si mueren el día de hoy, ¿a dónde iría su alma por toda la eternidad? Ellos dicen que no tienen esperanza, que están tratando de tener esperanza, pero porque ellos no creen en la resurrección de Cristo. Déjame te leo algunos versículos importantes que habla la palabra de Dios, especialmente en los tiempos primitivos de la iglesia. Hechos capítulo 1 y versículo 22 nos dice lo siguiente: comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Hechos capítulo 4 versículo 33 dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo, y abundante gracia para sobre todos ellos. Escúchame, los apóstoles daban testimonio con gran poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 11 versículo 24 y 25 nos dice que Marta le dijo: yo sé que resucitará, hablando de su hermano Lázaro, en la resurrección el día postrero. Y Jesús le dijo estas palabras: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es por eso que yo creo en Jesús. Es por eso que mi fe está basada en Él. Dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 15 versículo 3 al 8. Dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, después a 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, a los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Escúchame, hay más evidencia de la resurrección de Cristo. Hay más evidencia de lo que sucedió hace más de 2000 años atrás, que gente que a lo mejor es contemporánea a nuestra época, a nuestros años, que hoy en día ya no se sabe, no hay testigos, no se sabe quién eran, pero el Evangelio nos dice que la resurrección fueron testigos aquellos que lo vieron con sus propios ojos. Hace unos años atrás, hace unos meses, yo creo, o casi un año y medio atrás, estaba leyendo yo acerca de los musulmanes, y me di cuenta que los musulmanes creen en Jesús. Es increíble. Yo por muchos años pensé que ellos negaban la existencia de Cristo, negaban la existencia de nuestro Señor Jesús. Pero me sorprendió al estar leyendo un poco acerca de lo que ellos creen y qué es lo que ellos profesan, que el mismo Corán, su libro que ellos le llaman libro sagrado, habla acerca de Jesús 25 veces. Lo menciona como si fuera un buen profeta. Y eso me llama mucho la atención, porque si los musulmanes ponen a nuestro Señor Jesucristo como un buen profeta, y su libro sagrado dice que Él es un buen profeta, sería para ellos algo contradictorio que Jesucristo haya dicho, mientras que caminaba en la faz de la tierra, que Él es el Hijo de Dios.
Se lo preguntaron estando en juicio. Se lo preguntaron estando yendo al Calvario. Se lo preguntaron incluso cuando estaba ahí en la cruz del Calvario. Y él nunca lo negó. Él dijo: yo soy el Hijo del Dios viviente. Yo soy Dios. Yo soy Dios en carne. Y la gente sí se burló. La gente sí no le creyó. Pero escúchame, es increíble cómo un musulmán dice: fue un buen profeta, cuando él mismo declaró que él es Dios mismo. Es increíble que en el Corán, si tú lees el Corán, no te animo a que lo leas, pero te vas a dar cuenta que la primera vez, si no me equivoco, cuando se menciona a Jesús en el Corán, se menciona que hizo un milagro cuando él era un bebé, pequeño, recién nacido. Dice que defendió a su madre María al estar siendo acusada de haber tenido a Jesús como producto de algo pecaminoso que ella hizo. Y dicen, ¿verdad?, en el Corán que Jesús habló estando en esa condición de bebé pequeño, y habló para defender a María. O sea que ellos no niegan que Jesús era alguien importante cuando él vino aquí a la tierra. Ellos mismos dicen que es o fue un profeta o un buen profeta cuando estuvo aquí en la tierra. Y es increíble, escúchame. Pero ellos niegan que murió en la cruz. Y ellos niegan que resucitó de entre los muertos. Pero si vemos 1 Corintios capítulo 15, versículo 12, versículo 17, dice sí: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos. Está haciendo una pregunta. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Pero gloria a Dios que hay evidencia. Gloria a Dios que Cristo mismo lo predicó. Gloria a Dios que Cristo mismo lo cumplió. Cristo resucitó de entre los muertos y vive para siempre a la diestra del Padre. La resurrección, jóvenes, es un fundamento esencial de nuestra doctrina como cristianos bautistas que somos. Si tú no crees que Cristo resucitó, tienes problemas. Quiero decirte que la resurrección de Cristo nos trae esperanza. La resurrección de Cristo es la que nos impulsa a ganar almas. La resurrección de Cristo es la que nos lleva a tocar puertas todos los días que salimos y decirle a la gente: si usted muriera el día de hoy, ¿sabe dónde iría su alma? Y cuando ellos dicen: no tengo ni la menor idea, me permitiría mostrarle con la Biblia cómo usted puede ser salva, cómo puede ser salvo y cómo puede ir al cielo el día que usted muera. Es la resurrección la que nos impulsa a testificar y a compartir el evangelio y las buenas nuevas, que Cristo murió en la cruz del Calvario, pero que Cristo fue sepultado, pero que Cristo resucitó al tercer día de entre los muertos. Ese es el evangelio. Eso es lo que nos impulsa, eso es lo que nos anima, eso es lo que nos ayuda en esta vida en la cual sabemos que un día va a terminar y se va a acabar. Ahí le dice en Juan capítulo 1 versículo 12, dice: mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La resurrección nos da la esperanza de que vamos a vivir por la eternidad en su casa, como su familia, como hijos de Dios. La Biblia nos habla que cuando Cristo fue crucificado, ciertamente fue sepultado, pero fíjate lo que dice. A mí me encanta leer, me encanta leer estos versículos, porque cada vez que me siento a lo mejor con tristeza, o cada vez que me siento con un poco de frustración dentro de mi vida y en mi corazón, y hay veces que vienen preguntas, ¿verdad? Y hay veces que vienen inquietudes, voy a estos versículos y me anima a leerlos, me anima a escuchar lo que dice la Biblia. Ve lo que dice en Hebreos capítulo 7, Hebreos capítulo 7, versículo 21. Me encanta lo que dice estos pasajes.
Hebreos capítulo 7, versículo 21 dice sí. Presta mucha atención a lo que dice esto. Dice porque, voy a leer desde el versículo 20. Dice, y esto no fue hecho sin juramento. Esto hablando de un nuevo pacto. Luego dice el versículo 21, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero hablando de Jesucristo, con el juramento del que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Y luego dice, tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Versículo 22 dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas hablando de Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, o sea que no cambia, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Cómo nos convenía? Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, Cristo mismo. Luego dice el 27 que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Capítulo 8, versículo 1 dice, ahora bien, el resumen de lo que estamos diciendo es el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por los cuales es necesario que también tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presenten las ofrendas según la ley. Escúchame lo que está diciendo aquí capítulo 7 de Hebreos. Cuando Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, dice la palabra de Dios que se aseguraron que Él estuviera, ¿verdad?, ahí colgado y que fuera a morir. Pero la Biblia dice que después alzó sus ojos al cielo y dice la Biblia que dijo, consumado es, y entregó el Espíritu. Eso significa está pagado, está saldado, está terminado. Y Él dijo, consumado es. Cuando Él dijo estas palabras, dice la Biblia que el velo que estaba en el templo se rasgó en dos. El templo y los tabernáculos que ellos levantaban desde el tiempo de Moisés eran simbólicos y muy importantes, porque era una sombra de lo que vendría a ser realidad en el Nuevo Testamento con Cristo. Los sacerdotes, cuando levantaban esos tabernáculos hechos de manos de hombres, dice la Biblia, tenían ciertas cosas y ciertos trabajos y ciertas responsabilidades que ellos tenían que hacer como sacerdotes. Los sacerdotes eran los únicos que podían entrar al lugar santo y después, al lugar santísimo. Dice la palabra de Dios que un sacerdote antes de, cuando tenía que hacer el sacrificio, tenía que limpiarse de su inmundicia, de su pecado. Tenía que ofrecer un sacrificio por sus pecados y luego por los del pueblo. Y antes de entrar al lugar santísimo, tenía que limpiar sus pecados, limpiar su mente, limpiar sus cosas que tenía dentro de sí. Y antes de llevar la sangre que traería en sacrificio por el pueblo, él tenía que hacer esto constantemente, vez tras vez que entrara al lugar santísimo, que era donde estaba el arca del pacto, la presencia misma de Dios. Tenía que hacer esto, y había un velo muy, muy, muy grande y ancho que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Se dice que los sacerdotes tenían en sus vestiduras, en sus túnicas, unas campanas en la parte de abajo, para poder entrar al lugar santísimo detrás de ese velo, en la misma presencia de Dios. Y los que estaban afuera tenían que amarrarle una cuerda del pie para poder, cuando entrara el sacerdote a oficiar el sacrificio por el pueblo,
si ellos tenían algo dentro de sí, dice la Biblia que inmediatamente morían en presencia de Dios porque tenían algún pecado. Y cuando un sacerdote caía dentro de la presencia de Dios, nadie más podía entrar. Es por eso que tenían que jalarlos con esa cuerda y tenían que sacarlos del lugar santísimo, porque nadie más podía entrar más que esos sacerdotes, porque era gente que constantemente tenía que estar ofreciendo sacrificio por su propio pecado y luego por los del pueblo. Pero Hebreos capítulo 7 dice que Jesucristo, cuando Él fue crucificado, ciertamente fue inmolado por nuestros pecados como un cordero sin mancha, pero al tercer día resucitó como un gran sumo sacerdote. La Biblia dice que cuando salió, ¿verdad?, entre los muertos y se levantó de la tumba, la palabra de Dios nos dice, el libro de Juan capítulo 20, rápidamente ve ahí conmigo, Juan capítulo 20. Juan capítulo 20. Se aparece a una mujer. 20:15 dice así, escucha. Y Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, pensando que se habían robado el cuerpo de Jesús, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Versículo 16 dice, Jesús le dijo, María, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Y Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a Dios y a vuestro Dios. María, cuando lo ve, ¿verdad?, le reconoce pensando que era alguien que estaba ahí cerca de la tumba de Jesús. Y al decirle Jesús, ¿verdad?, María, ella lo reconoce y corriendo quiere ir a tocar sus pies. Pero Jesús le dice, no me toques, mujer, no me toques, porque aún no he subido al Padre. Ve y dile a tus hermanos, ve y cuéntales que ahora vivo, no estoy muerto, estoy vivo. Y yo creo que Jesús lo que estaba diciendo es lo mismo que los sacerdotes tenían que hacer antes de entrar al lugar santísimo. Escúchame, nadie los podía tocar, porque si alguien los tocaba y ellos entraban al lugar santísimo, morían en la presencia de Dios. Pero Jesús, cuando se levantó de los muertos, ya no se levantó como un cordero, un cordero que no abrió su boca, se levantó como un gran sumo sacerdote. Y ese día tal vez María lo quiso tocar y Jesús le dijo, no me toques, mujer. Puede ser muy probable que ese mismo día Jesús ascendió al cielo, llevando su preciosa sangre de su sacrificio, entró al lugar santo, al lugar santísimo, a un lugar donde el tabernáculo no está hecho de manos de hombres, sino de la misma mano de Dios, y tomó la sangre y la roció sobre el propiciatorio, que es lo que hacían los sacerdotes, y la puso enfrente de nuestro Dios todopoderoso y dijo, esta es la sangre que quita el pecado del mundo. Joven señorita, y ese día nosotros pudimos encontrar ese raudal carmesí de sangre de Emmanuel, que si tú te sumerges en esta noche, tus pecados pueden ser perdonados. No importa lo que hayas hecho, no importa cuántos tatuajes tengas en tu cuerpo, no importa qué marihuana, drogadicto o asesino o violador tú seas, si eres sincero con Cristo y te sumerges en esa sangre preciosa, Él te puede dar el perdón de tus pecados. Jesús entró, puso su preciosa sangre y lo hizo una vez y para siempre. Él no tenía necesidad de entrar y salir, hacer un sacrificio por Él, porque Él nunca pecó, porque su sangre es suficiente. La Biblia dice que el velo se rasgó el día que Jesús murió, como señal de que ya no es necesario más sangre de machos cabríos o de ovejas, ya no es necesario sangre de animal. La preciosa sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Ve ahí conmigo rápidamente. Hebreos capítulo 4 y 14. Ese versículo nos hace una invitación a entrar a la presencia de Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Nota bien lo que dice
Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Luego me encanta el versículo 16, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si tú esta noche piensas que no hay esperanza para ti, piensas que tus problemas son más grandes que Dios, déjame decirte, tenemos un gran sumo sacerdote que se compadece por nosotros porque Él mismo fue tentado y Él conoce lo que tú estás pasando, por los problemas que estás enfrentando en este momento en tu vida, y Él se puede compadecer de ti y se puede compadecer de mí. Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a terminar con este versículo. A mí me emociona esto. No sé si a ti te emocione, pero a mí me emociona. Primera de Pedro 1 es más interesante que la Rosa de Guadalupe. Primera de Pedro 1:18 dice así: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Y saben lo que significa vana? Vana significa orgullosa vida de vivir. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana o vanidad, que es orgullo propio, de que no necesito que alguien me diga nada. Fuiste rescatados de nuestra orgullosa manera de vivir, de nuestra manera vana de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, dice, no con cosas corruptibles como oro o con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Qué bendición que Dios nos ama. Qué bendición que Él dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo, no importa quién seas, no importa cómo te llames, no importa en qué situación te encuentres en este momento, todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hemos sido salvos por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y qué gran bendición ese día que pudimos encontrar ese raudal de sangre carmesí. Hay un canto muy bonito que se llama ¿Qué me puede dar perdón? ¿Lo has escuchado? ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Es la sangre de Cristo la que nos limpia de todo pecado, joven. Es la sangre de Cristo la que nos da acceso a su presencia. Es la sangre de Cristo la que nos permite entrar a la gloria de Dios. Es la sangre de Cristo, oh joven, que puede sacar a un borracho de una cantina y ponerlo en una iglesia para que sirva a Dios, para que le sirva a Dios con su vida y cambie su futuro con su familia. Solo de Jesús la sangre. Que puede sacar un drogadicto de una calle tirado con jeringas en sus venas y le puede poner una Biblia y folletos para que predique la palabra de Dios. Solo de Jesús la sangre. ¿Quién puede sacar una ramera de las calles de la Ciudad de México y traerla a la iglesia para que Dios la use para cantar, para tocar un instrumento, para ganar almas, para servirle a Dios? Solo de Jesús la sangre. No importa quién tú seas esta noche, el poder de la resurrección de Cristo y su preciosa sangre pueden hacer cosas increíblemente maravillosas en tu vida. Tú estás esta noche aquí escuchando esto. Dices, pastor, yo siento como que no hay esperanza para mí. Es porque no te has dado cuenta del poder de la resurrección de Jesús. Él está vivo. Él no está muerto. Nosotros no tenemos un Jesús o un Dios que te tienes que arrodillar ante una imagen. Es por eso que yo tengo problemas cuando hay una cruz y está, ¿verdad?, un Cristo crucificado. Mi Cristo ya no está crucificado. Mi Cristo no está colgado en una cruz. Mi Cristo tampoco está metido en una tumba. Mi Cristo está sentado
a la diestra del Padre, a la derecha de Dios, intercediendo día y noche por aquellos que se acercan a Dios. Si tú te quieres acercar a Dios esta noche, Él está sentado a la diestra del Padre, esperando por ti. Cristiano, qué bendición. Mira, un día todo esto se va a terminar, todo esto se va a acabar. Pero un día estaremos en la gloria, gracias a la promesa de la resurrección y gracias a la limpieza de su preciosa sangre que fue aplicada en nosotros. Disfrutaremos toda la eternidad. Yo a veces me pongo a pensar, digo, ¿qué se sentirá el día que ya no estemos en este mundo? Y ¿te has puesto a pensar en Dios? Yo a veces digo, ¿qué se sentirá tocar a Dios? ¿Qué se sentirá tomar las manos de Jesús y ver sus manos, ver sus pies? ¿Qué se sentirá abrazar a Cristo? ¿Has abrazado a algún amigo, a tu mamá, a tu papá? Cuando tienes a alguien que tienes muchos años que no ves, alguien que amas mucho, alguien que extrañas mucho y lo abrazas. Esta semana pasada estuve en la ciudad de Chicago en un campamento de jóvenes en la iglesia bautista Betel. Y cuando yo estaba ya estudiando en el Instituto Bíblico en Fuegos, me acuerdo que había unos niños chiquitos, dos niñas y dos niños, que llevábamos en la ruta. Los traíamos en el autobús, los traíamos cargando ahí en el frío, en el calor, ahí los traíamos, los subíamos al camión y los llevábamos a la iglesia, los traíamos a la iglesia. Los 4 años que yo estuve allá, me acuerdo haberlos traído a la iglesia, a trabajar con sus papás, trabajar con ellos, y tenía mucho tiempo que no los veía. Y ahora que fui a Chicago, a este campamento, me encontré a las dos niñas. Y me dicen, hermano Héctor, ¿se acuerda de nosotros? Bien grandotas. Digo, estaban bien chiquitas la última vez que me acuerdo que andábamos en el autobús. Y ahora ya unas jovencitas de 14, 15 años casi. Y los muchachos de 17 y otros casi de 18 años. Y el día que los vi, me acuerdo que los observé y me los encontré en un estacionamiento de un centro comercial. Y me dicen, hermano Héctor, supimos que anda por aquí. Los dos muchachos, los mayorcitos. Les dije, sí, ¿dónde están ustedes? Dice, es que vimos a su esposa y nos dijo que ustedes andan aquí en la ciudad. Y le dije, ¿dónde están? Entonces cuando me bajo del carro me di cuenta que estábamos estacionados literalmente un carro aparte de donde yo estaba. Cosa rara, ¿no? Porque tantos carros que había ahí. Entonces cuando salgo y los veo, me dio tanto gusto que corrí, los abracé, ellos me abrazaron y me dio tanto gusto volverlos a ver y les dije cómo han estado y no saben cuánto los hemos extrañado y cuánto gusto me da, y me dio mucho gusto verlos. Pero me pongo a pensar, poder llegar al cielo un día, y no porque lo merezco, sino por lo que Cristo hizo por mí, poder tener acceso al lugar santísimo donde Él se encuentra. Y poder abrazar a mi Salvador, poder abrazar a Dios, ¿qué se sentirá? Tocar sus manos con la que hizo el cielo, las manos con las que hizo Adán, las manos con las que creó todas las cosas. ¿Qué se sentirá? Abrazar a Dios. No simplemente tengo que imaginármelo. Un día va a ser una realidad por la esperanza que Dios nos ha dado por medio de su resurrección. Vamos a orar. Señor, gracias en esta noche por tu palabra. Gracias por cada joven, cada señorita que está escuchando este mensaje. Yo sé que es tarde, yo sé que ya muchos están cansados de todo el día, muchos han trabajado en diferentes cosas, en sus iglesias, en sus actividades que ellos hacen, pero gracias por aquellos que se han quedado a escuchar tu bendita palabra. Yo no sé si esta noche hay alguien que no te conoce, Señor, y
no tiene esta esperanza, que en la noche no puede dormir pensando qué va a suceder mañana, o qué va a suceder de aquí a 10 años, qué va a suceder si me muero, qué va a pasar si yo dejo este mundo. Te ruego, Señor, que esta noche tu Espíritu Santo traiga convicción de una necesidad grande de poder ser salvo o salva, y que pueda entender, Señor, que la salvación es por obras, para que nadie se gloríe. La palabra de Dios nos dice en Efesios, sino que ha sido por medio de lo que tú has hecho en la cruz del Calvario, porque por gracia sois salvos. Por lo que hiciste, el sacrificio, Señor, de haber muerto por nosotros, clavar nuestras iniquidades. Esa cruz, bendito Padre, tenía mi nombre, pero tú tomaste la cruz que le pertenecía a Héctor Ávila y decidiste ir y ser crucificado por mi pecado para salvarme y darme la vida eterna. Gracias por tomar mi lugar. Y gracias, Señor, porque aún estando sepultado, resucitaste entre los muertos. Y yo soy como una piedra pequeña que tú sabías que necesitaba seguridad, estabilidad, esperanza. Y el día que yo creí en ti, tú me pusiste sobre esa roca, sobre esa peña, sobre esa piedra grande, y que en las mismas puertas del Hades prevalecerán contra ti. Gracias, Señor, por tu palabra. Si hay alguien aquí, solamente te pido que le ayudes a entender esto. Y tu palabra dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, o sea, implica la salvación, reconocer que creemos en la resurrección, dice ahí, serás salvo. La salvación de toda alma es reconocer que moriste, pero que resucitaste de entre los muertos. Gracias, Señor, por tu palabra. Sigue bendiciendo a todos los que nos están escuchando. Quédate con nosotros en esta noche. En tu nombre te lo pedimos todo esto. Amén. Muchas gracias. Gracias, jóvenes, por estar aquí todavía pendientes de esta transmisión. Queremos decirles que tenemos un ministerio de oración. Hay muchos de ustedes que vieron la publicación que se puso ahí en Jóvenes Montesión, y hemos estado levantando peticiones de oración que tú quieres que se ore o compartamos estas peticiones. Y cada otro día uno de los hermanos administradores de nuestra página comparte estas peticiones entre varios de nosotros, y créeme, leemos y repasamos todas esas peticiones y tratamos de orar lo más que podemos por cada una de ellas. Y agradecemos que ustedes compartan con nosotros eso, y sabemos que orando unos por los otros, Dios escucha sus oraciones, ¿verdad? Dios escucha nuestras peticiones, perdóname. Y si tú puedes orar por otros, es una bendición, porque nos ayuda a tener un corazón sensible a las necesidades de toda la gente, ¿verdad? Y gracias a aquellos que han mandado sus peticiones. Si tú tienes alguna otra petición, mándala por inbox a nuestra página de Jóvenes Montesión. Y bueno, quiero decirles que vamos a tener más adelantito, estamos planeando ya tener más, ¿cómo se puede decir? Más información para damas. Estamos ahorita trabajando en un grupo de hermanas que ya nos están diciendo que sí nos van a ayudar para poder subir más contenido para mujeres. Y yo sé que muchas de ustedes han preguntado, hermano, no suben información para señoritas, para damas. Y estamos tratando de trabajar lo más que podamos en esta situación de la página para poder ser de más bendición para ustedes. Así es de que oren por nosotros para que podamos extender el alcance de este ministerio a través de esta página de Jóvenes Montesión. Y gracias una vez más, les amo en Cristo. Gracias por estar en esta noche con nosotros. De veras, el ver ahí que se conectaron, si fueran 5 o 6 valdría la pena, pero ver 60, 70, a veces 80, 90 personas, nos da muchísimo gusto saber que ustedes tienen el interés y el deseo de seguir escuchando la palabra de Dios. Gracias, Dios les bendiga y pasen una hermosa noche y una feliz semana. Hasta luego, hasta la próxima semana.